¿Existe una persecución contra los cristianos en Nigeria o es simplemente una exageración? Nigeria es uno de los países más grandes de África y cuenta con 220 millones de personas. Esto supera a Brasil y supera a Rusia. Esto de alguna manera ha traído ideologías, religiones, creencias, tensiones, entre otras cosas a lo largo del tiempo. Que sería muy extenso hablar sobre la historia de Nigeria. Les voy a contar el momento en que el cristianismo llegó y también el islam. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque hace poco el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunció que había una masacre en contra de los nigerianos que eran cristianos. Pero realmente esto es así y ya yo les voy a responder eso. Todo empezó en el siglo XV cuando unos misioneros cristianos de Portugal pisaron las costas de Nigeria. Venían a vender oro, telas, especias y realmente había un tema de tráfico de esclavos. De una manera ellos intentaron evangelizar lo que eran las comunidades de las costas y trataron de llegar al centro, pero era muy difícil porque ellos no contaban con apoyo. Y a pesar de que Nigeria tenía la presencia de los reyes locales para esa época, les fue muy complicado. Además, que el tráfico de esclavos cada vez se intensificaba y era muy complicado poder hacerlo. Así que eso hizo que duraran nada más unos años y en el siglo XVI ya mismo se regresaran. Mientras tanto, las etnias africanas y el islam cada vez eran más predominantes. Cuando Reino Unido invade Nigeria, que realmente el cristianismo fue más apoyado no solamente por la iglesia anglicana, sino también por los luteranos, por los protestantes, por los metodistas, por los bautistas, entre otros. Y luego es que llegaron los católicos. Ellos se le veían más como un movimiento social educativo porque fundaron iglesias, fundaron escuelas, fundaron casa hogares, fundaron orfanatos, entre otras cosas más. Las misiones católicas pudieron ocupar mucho la zona de Iko porque la iglesia católica partía cursos de inglés, de lectura y de mismo catequesis y también de escritura. Transcurrió el siglo XX, el cristianismo llegó a estar muy fuerte en el sur y no solamente en el sur, sino que también dio chance que las etnias africanas y el cristianismo de alguna manera se mezclaran y pudieran hacer lo que siempre hablamos, que es el sincretismo religioso, que al final del día también se termina siendo cultural. De hecho, de ahí iniciaron las iglesias autóctonas. Fue en 1960 que Nigeria se independiza del Reino Unido y el cristianismo empezó a tener muchísimo más fuerza. Entonces, para entenderlo más fácil, había una Nigeria sur cristiana y había una Nigeria norte que era totalmente musulmán. Y ahora vamos con la historia del Islam. Resulta, al igual que la cristiana, pero que ellos llegaron en el año 1100, en el siglo XI-XII después de Cristo. Ellos tal cual vinieron desde una ruta de comercio desde el Sahara, comercializar telas, oro y sal. De alguna manera se cuentan las historias que los musulmanes empezaron a esparcir sus ideas de una forma pacífica a las etnias africanas. Esto lo voy a leer. El rey de ese entonces, Kanem Barnu, adoptó el Islam como su religión, convirtiéndolo en el centro musulmán más grande de África en ese entonces. También se fundó escuelas donde el Corán era el principal libro para poder estudiar y de hecho, una vez que llegó el cristianismo, ya el Islam tenía una gran parte de Nigeria bastante invadida, por decirlo así. Desde hace mucho tiempo el Islam tiene un adoctrinamiento en Nigeria. La etnia Jaula recibió muy bien al Islam y hasta mezclaron varias de sus tradiciones, posicionándose como una religión fuerte, pero los líderes de ese entonces pensaban que esta comunidad se había alejado más o menos del Islam. Así que en el siglo XIX el Islam se consolida gracias al movimiento yihad de Usman, gracias al califato de Sokoto. Unifica de alguna manera el norte de Nigeria bajo la ley de la Sharia, que es lo que sabemos que es la ley islámica. No olvidemos que lo que es un califato es básicamente un gobierno teocrático y que hasta el sol de hoy sigue siendo una gran autoridad. Vuelvo y repito, sur cristiano, norte musulmán y en el centro conviven estas dos religiones más las etnias africanas. Entonces volvemos a la pregunta, ¿existe realmente una persecución en contra de los católicos cristianos en Nigeria? Sí y no. Intolerancia religiosa se ve más que todo en el norte, que mucha gente es musulmán, los cristianos de ahí de alguna manera
¿sabes? Pueden haber tensiones, pero realmente no es netamente religioso. Vamos a hablar también de un grupo terrorista, porque ya lo han designado así, llamado Boko Haram, que es básicamente una extensión africana del Estado Islámico y que básicamente le interesan las armas, le interesan los territorios y básicamente sobrevivir. Lo que pasa en el sur es que hay un grupo de pastores armados de la etnia Fulani que también busca robarle las tierras a los cristianos. A esto se le suma otro grupo terrorista que se llama el Estado Islámico Provincia de África Occidental, ISWAP, más o menos. Es que ellos lo que quieren es, uno, radicalizar el Islam, sí porque sí. Ok, se entiende porque el Islam tiene más tiempo que el cristianismo. Así no lo justifica. Pero esto se ve más que todo en zonas rurales. ¿Qué pasa? Según varios medios de comunicación, parte de estos ataques realmente no son religiosos, sino es más socioeconómicos. Sobre todo en temas de ganadería y agricultura, uno, para poder ganar dinero y dos, para poder ganar tierras y poder producirlas. Pero eso no es todo. Los recursos realmente para poder atender estas tierras son totalmente escasos. Los musulmanes buscan producir sus tierras en pastizales, mientras que los cristianos, por otro lado, buscan el sistema de riego de las aguas para poder mantenerlas, obviamente. Vamos a acordar que Nigeria también tiene un problema de hambruna también muy grande, tal cual como Sudán. Pero creo que Sudán es un poquito más pobre que Nigeria. Organizaciones de África, de casi 2.000 ataques documentados en contra civiles en Nigeria, solo 50 fueron dirigidos a cristianos, según Armed Conflict Location and Event Data, más o menos en inglés así. Y desde el 2020 se han registrado 20.400 muertes, de los cuales 317 fueron netamente en contra de los cristianos. Otras 417 fueron en contra del Islam o de los musulmanes. En total, más de 700 muertes ha sido realmente por temas de fe religiosa, más que la delincuencia común, el tema socioeconómico y todo eso. Según Crisis Group, tanto los musulmanes como los cristianos conviven pacíficamente en el noreste de Nigeria. Realmente la interpretación que le puede dar Trump ha sido errónea o probablemente ha sido como asesorada en una forma de exageración. Ojo, no digo de que no haya muertes que realmente sea por religión, pero no es tan grande como la gente piensa. Ya el Papa León XIV se pronunció en contra de eso y en el 2022 hubo un tiroteo masivo y justamente eso fue lo que llamó mucho la atención. Sin embargo, esto fue por Boko Haram, que nosotros sabemos que es un grupo terrorista. Pero también, como lo es para Boko Haram, ataca a escuelas, también ataca mezquitas. Entonces, también los musulmanes vienen siendo víctimas de estos ataques. Trump, en las pocas intervenciones que ha hecho sobre Nigeria, básicamente, él no descarta una intervención militar. Y realmente esto ocurre ante la falta de acción del gobierno de Nigeria. Pero es que yo creo que el gobierno de Nigeria sabe que si bien hay ataques hacia los civiles, no son netamente teocráticos, por decirlo así. La única respuesta, sé que ahorita ha dado más respuestas, pero de alguna manera no descartan la intervención. Sin embargo, lo que piden es que se respete el territorio nacional, que creo que eso todos los países lo tienen. De esta manera, el gobierno de Nigeria desmiente que existe una discriminación religiosa y aseguró que sí protegen a los ciudadanos en cuanto a sus creencias. Pero esto realmente no es verdad, vamos a decirlo, ni muy ni tan. Al final, Trump amenaza con quitarle las ayudas económicas que le da a Nigeria si este problema no es resuelto. La pregunta es, ¿realmente existe un ataque hacia los cristianos como tal? Volvemos a lo mismo, sí y no. Sí existe, pero no a tales magnitudes como lo expresa Trump. Y si de eso hablamos, también existe hacia los musulmanes. Creo que los ataques es más que todo por sobrevivencia, por pastoreo, por el nivel de tierras, el cómo se manejan esas tierras, también por hambre y también por el acceso a las armas, los grupos armados que existen, que de alguna manera también quieren sobrevivir. Y parte de sobrevivir es robando en tierras y si la gente se resiste, los matan. Entonces
es si existe un ataque no por religión, sino por sobrevivencia. Amigos, esto fue todo. Los invito a darle like, los invito a unirse a mi canal de YouTube, a mi canal de WhatsApp, a mi canal de Instagram, a todos mis canales y comentar.